Una familia de campesinos, un asesinato múltiple y una teoría que lo vuelve todo espeluznante. Esta es la historia de los crímenes de la familia Lawson. Charles Lawson y Fanny Manring se casaron en 1911. Tuvieron 8 hijos. William, el tercero, murió a los 3 años, en 1921. Gracias al duro trabajo rural, en 1927 los Lawson compraron una granja. Ese lugar sería escenario de uno de los crímenes más aberrantes de la historia de los Estados Unidos. En diciembre de 1929, días antes de la Navidad, la familia Lawson fue desde la granja en la que vivían hasta Shermanton, un pueblo cercano, para comprar ropa y hacerse un retrato familiar. Todo había sido idea de Charles Lawson, que estaba muy interesado por tener una foto junto a su esposa y sus 7 hijos: Arthur, Mary, James, Mabel, Raymond, Carrie y la pequeña Mary Lou. Para muchos, Lawson ya sabía lo que iba a hacer apenas unos días después. Para otros fue simplemente un gesto común para la época. El granjero acaudalado que viaja al pueblo un día al año para darse un gusto junto a su familia. Desde hacía un tiempo, Charles andaba raro. Sufría insomnio y fuertes dolores de cabeza. Estas molestias lo habían llevado a visitar a un médico. El 25 de diciembre fue un día frío y ventoso. El invierno recién había comenzado, pero la granja de los Lawson ya estaba cubierta de nieve. Charles se levantó temprano y se escondió en el galpón. Desde allí vio salir de la casa a Carrie y Mabel. Sus hijas se dirigían a visitar a su tío, que vivía en una granja cercana. Lawson las vio venir y les apuntó con su escopeta. Después de dispararles, Charles se acercó a los cuerpos de las chicas y las golpeó hasta asegurarse de que estaban muertas. Arrastró los cadáveres hasta el galpón y los acostó, poniéndoles piedras debajo de la cabeza, como si fueran almohadas. Luego salió del galpón y caminó hasta la casa, completamente desencajado, casi que arrastrando la escopeta por la nieve. En el porche le disparó a Fanny, su esposa. Al escuchar el sonido del disparo, Mary, su hija mayor, pegó un grito de horror. Ella corrió la misma suerte que su madre. Los pequeños James y Raymond se escondieron detrás de un armario, pero su padre no tardó en atraparlos y también los golpeó hasta matarlos. El último crimen de Charles Lawson es quizás el más aberrante de todos. La bebé Mary Lou, de apenas 4 meses, murió por una fractura de cráneo provocada por su propio padre. Todos los cuerpos fueron escondidos en el galpón de la granja. Así, Charles había matado a su esposa y a 6 de sus 7 hijos. Este es el único sobreviviente de la masacre, Arthur Lawson, quien por entonces tenía 16 años. Arthur no estaba en la casa al momento del ataque. Había ido hasta un pueblo cercano a comprar municiones para la caza de conejos. Hay quienes dicen que fue su padre el que lo mandó a hacer ese mandado porque temía que le hiciera frente y arruinara su plan. Al regresar a la casa, Arthur encontró los cadáveres de su madre y de sus 6 hermanos recostados en el galpón. Mientras su hijo mayor juntaba los cuerpos con ayuda de otros parientes que habían llegado a la escena del crimen, Charles Lawson caminaba a la deriva por un bosque nevado, acompañado por sus 2 perros. Lo último que hizo fue lavarse las manos en un arroyo. Se limpió con agua helada la sangre de su familia. El sonido venía del bosque, y aunque en la zona era habitual escuchar los disparos de los cazadores, nadie dudó de lo que se trataba. Charles se había suicidado de un tiro en el rostro. La policía encontró 2 notas en los bolsillos de sus pantalones. Allí había escritas ideas inconclusas. Una decía: los problemas pueden traer, y la otra: nadie a quien culpar. El mismo médico que había diagnosticado las jaquecas de Charles Lawson fue el encargado de realizar las autopsias de los 7 cadáveres. El multitudinario funeral se llevó a cabo el 27 de diciembre en el cementerio de Browder. Mary Lou, la bebé, fue enterrada en los brazos de su madre. Semanas después del múltiple homicidio,
Marion Lawson, un hermano de Charles, reabrió la granja para realizar tours turísticos. Les cobraba a los curiosos que querían conocer el lugar donde había ocurrido la masacre. Debido a la fama del episodio, una visita a la casa de los Lawson era como ir a un museo o a ver una obra de teatro. Una de las mayores atracciones del macabro paseo era la torta que Mary había horneado para el almuerzo de Navidad y que la familia nunca llegó a comer. Durante años, los crímenes quedaron envueltos en una pregunta misteriosa. ¿Qué había llevado a Charles Lawson a cometer semejante aberración? Una de las teorías sostenía que Charles sufría un daño cerebral que le había despertado ese rapto de locura. Pero en 1990 se publicó un libro revelador, Navidad Blanca, Navidad Sangrienta. En esta investigación periodística se revela una presunta situación de incesto. Supuestamente, Charles Lawson abusaba de Mary, la mayor de sus hijas, quien al momento de su asesinato habría estado embarazada de su propio padre. El dato fue aportado por Stella Lawson Bowles, una de las sobrinas del múltiple homicida. Según su versión, Lawson mató a toda su familia para evitar el escarnio público. Esta hipótesis, sin embargo, no se apoya en ningún dato de rigor. La autopsia no reveló que Mary estuviera embarazada. Arthur Lawson, único sobreviviente de la masacre, se volvió adicto al alcohol. Pasó el resto de su vida contemplando el único recuerdo que tenía de su familia, la foto que su padre les había hecho sacar días antes de los asesinatos. Intentó retomar sus labores de campesino, pero no pudo. Contrajo deudas y problemas matrimoniales. En 1945 murió al estrellarse con su auto. Tenía 4 hijos. Muchos años después de los crímenes y los tours macabros, la cabaña de los Lawson fue tirada abajo. Los restos se usaron para construir un puente, pero algunos vecinos del lugar confesaron haber guardado trozos de madera como souvenirs de los famosos crímenes de 1929.